Hallo Leute, wie geht es euch? Herzlich willkommen, bienvenidos a un domingo más de clases. Hoy vamos a continuar con lo que seguíamos la semana pasada. Para la clase de hoy no necesitan tener un gran nivel de alemán porque hablamos del comparativo y del superlativo. Esto es un tema que se ve tranquilamente en un curso de nivel A1, quizás no a tanta profundidad como yo lo voy a dar hoy, que es así como a mí me gusta dar mis clases a profundidad. Muchas cosas que vamos a ver hoy tienen mucho que ver con cosas que vimos la semana pasada, así que vamos allá. Bueno, gente, ¿qué saben del superlativo? ¿Cómo podemos nosotros definir ese superlativo? ¿Qué puede tener de dificultoso? ¿Qué puede tener de complicado en el alemán? El comparativo habíamos dicho que se hacía de una sola manera. El comparativo dijimos que se utilizaba el als y que siempre había o una persona superior, pero que a veces también podía haber un comparativo de igualdad. Es decir, que habían dos tipos de comparativo. En el superlativo también van a haber dos tipos. Y adicional a esto yo creo que ya quedará igualmente para una próxima clase. Vamos a hablar del Partizip 1 und 2. Esto del Partizip 1 und 2 realmente considero que antes deberíamos ver lo que es el pasado, los verbos en pasado perfecto, porque ahí es donde vamos a utilizar uno de esos participios, el Partizip 2. Así que bueno, hoy vamos a hablar del superlativo y es que hasta ahora nosotros aprendimos lo siguiente. Justo en nuestra primera clase hablamos sobre el Adjective Declinación, que era la manera en la que los adjetivos se comportan cuando acompañan a un nombre, como en este caso, das Telefon modern, das moderne Telefon, ein modernes Telefon, die modernen Telefone. Si no entienden muy bien por qué estos cambios, deberían ir a ver entonces la primera clase que subí a YouTube. Si quieren puedo dejarles luego el enlace o pueden ir a visitar directamente mi canal de YouTube. Y en esa primera clase justamente, que es tan importante, es donde yo explico por qué aquí va una S, porque aquí va una R, porque aquí va una EN. Y es que no nos podemos olvidar de que tanto el comparativo como el superlativo siguen siendo adjetivos. Y son adjetivos que se tienen que declinar. ¿Qué pasa? Que hasta ahora nosotros hemos utilizado adjetivos puros. Con puros me refiero a un adjetivo que viene de un adjetivo. No viene de otra palabra, no es una manipulación de un verbo o de otro adjetivo, como puede decir aquí, que existen otros tipos de adjetivos que provienen de verbos y de otros adjetivos. Un ejemplo en español, para que lo entiendan de una manera más clara, puede ser: yo he sazonado las costillas. Y una vez que yo sazono las costillas, esas costillas tienen una característica nueva. Han sido sazonadas. Por lo tanto, las costillas sazonadas están listas. Cuando yo me refiero a la tarea hecha, el edificio construido, la misión completada. Aquí se me vino a la mente cuando jugaba el Warcraft. Investigación finalizada. Entonces, cuando yo digo estas dos oraciones, ¿cómo puedo yo decir eso en alemán? ¿Cómo yo puedo decir las costillas sazonadas? Podemos entender que eso viene de un verbo. Entonces, el adjetivo ya deja de ser como tal un adjetivo puro, sino que ahora es como un mestizo. A lo mejor esto es una estupidez lo que estoy diciendo, pero tiene sentido. Fíjense que en la segunda oración el verbo ya no es sazonar, sino que ahora es están. Con el superlativo va a ocurrir algo parecido. Esto ya sería como una introducción más, como una abrevoca a lo que veríamos luego, que sería el Partizip 1 y 2. Para empezar con ese superlativo, les voy a dar este ejemplo. Aquí tenemos tres perritos. Estos tres perritos tienen tamaños diferentes. Podemos ver que uno es pequeño, este es como es mediano y este es el más grande. Escuchen, ¿no? El más grande. Para yo decir que este perrito es el más grande, yo tengo dos maneras de decirlo. Der schwarze Hund ist am größten. Der schwarze Hund ist der größte. Y luego esta es una variación de la segunda, que sería der größte Hund ist schwarz. Entonces estoy diciendo básicamente lo mismo. El perro negro es el más grande. Y aquí igual. Lo único sería que esta segunda oración dice: el perro más grande es negro. Estoy diciendo lo mismo, pero cambiando los adjetivos del lugar. ¿Hasta aquí bien? ¿Se entiende? Los que no conocen el superlativo no lo van a entender 100% hasta ahora con este ejemplo. Pues mira, ojalá y esto fuera súper efectivo, ¿no? Las clases más baratas del mundo, porque duran 10 segundos. Vamos a ver cómo se construye ese superlativo. Yo debo tener ya un conocimiento de que grande, la palabra grande, que yo me estoy refiriendo, ¿no?, al perro más grande, grande se dice gross. Entonces cuando yo digo el adjetivo gross, yo primero que nada no le agrego umlaut. Recuerdan que cuando vimos el comparativo, que fue lo que dijimos, ¿cómo yo sé a qué adjetivo le tengo que agregar yo un umlaut cuando lo paso al comparativo? Y por lo visto al superlativo también se le deja ese umlaut. ¿Qué característica debe tener ese adjetivo? Angélica dice una sola sílaba. No solamente una sola sílaba, sino que también necesita algo más, porque yo puedo tener una sílaba que tenga dos vocales. Entonces en ese caso ya no me sirve. Esa sílaba o esa palabra
tiene que ser monosílaba y de una sola vocal. Y por supuesto que esa vocal no sea ni una E ni una I, porque estas dos letras, si yo escribo I umlaut, un alemán me va a cachetear. Y si escribo una E umlaut, me va a volver a cachetear. Así que tiene que ser una A, o la U. Acuérdense del AU. Y entonces ya no se les va a olvidar más nunca. Ahora, ¿cómo pasamos a construir ese superlativo? Yo puedo ver aquí que con la palabra gross, la verdad es que no es un buen ejemplo porque no se ve claramente qué es lo que hay que hacer, porque gross tiene una etset y la etset es como una S y justamente esa letra S forma parte del superlativo. Aquí pueden ver que no se dice groste. Esto no tiene sentido. Pero Hagrid, debe haber un error. Cuando nosotros tenemos la letra etset en algunas palabras, gramaticalmente, si luego tenemos que agregarle una letra S, ya no se la agregamos. Y esto ocurre cuando por lo menos conjugamos verbos como heißen. Ustedes nunca verán que la conjugación para el do es du heißt y luego una S y una T. Du heißt. Esto no existe. Directamente decimos du heißt con la etset. Lo mismo ocurriría aquí con el superlativo. ¿Cómo se construye el superlativo en alemán? De dos maneras. Lo que en español decimos como el más tal, como el más y ese calificativo. En alemán tenemos dos opciones que a mí me gusta ponerles nombre y apellido, y es el superlativo adjetivo. Y luego tenemos el superlativo adverbial. O bueno, más que adverbial, adverbial preposicional. Y ustedes dirán, ¿por qué yo le agrego este nombre así tan a la ligera? Un letrado, un experto en filología o en lingüística me diría, no, eso no es posible. Bueno, yo le digo como a mí me dé la gana. Si quieren ponerle un nombre para que no se les olvide, el adjetivo y el adverbial. ¿Por qué le llamo adjetivo? Cuando yo digo der größte Hund, ¿qué rol cumple la palabra größte? Pues un adjetivo, es como decir grande, solamente que aquí estoy diciendo el perro más grande, lo estoy calificando, por eso lo defino como adjetivo. Ya luego tenemos esta segunda parte que es adverbial. Yo lo prefiero llamar adverbial porque aquí tenemos una preposición que es el am y luego viene ese adjetivo. Pueden darse cuenta de que el ejemplo que yo puedo darles de este superlativo adverbial sería esto de aquí, am größten. A final de cuentas significa lo mismo, o sea, está diciendo que el perro negro es el más grande, o bueno, en este caso exacto, como lo más grande. Ambos casos son válidos si ustedes quieren hacer un superlativo en cualquier situación. Tienen algunas diferencias que las vamos a ver más adelante. Para ir calentando, vamos a movernos un poco nuestras neuronas y vamos a sacar el superlativo de estos adjetivos. Empezando por la palabra freundlich. ¿Cómo sería ese superlativo para decir a que alguien es el más amistoso, el más amigable? De ambas maneras. Dice am freundlichsten. Ok, de freundlich sacamos el adverbial que sería am freundlichsten. Muy importante, y es que este no tiene que ir en mayúscula, en minúscula y con una N al final. Pero si ahora yo digo, vamos a suponer que voy a decir freundlich y voy a decirlo para el profesor y voy a decir el profesor más amigable, entonces ya tendría que utilizar ahora la versión adjetivo. ¿Cómo puedo decir el superlativo como un adjetivo del Lehrer? Estefanía dice freundlichste, exactamente, der freundlichste Lehrer. Estuviste practicando, ¿eh? Y aquí, como está como un adjetivo, no hace falta que vaya en mayúscula tampoco. Entonces, ¿en qué momento tiene que ir en mayúscula? Ya que lo estoy nombrando tanto y tantas veces. Cuando solamente el adjetivo está presente en la oración. ¿Quién es ese profesor? El más amigable. Y ya, el más amigable. Ya lo podemos identificar por ser el más amigable. Estamos sustantivando el adjetivo. Y esto ocurre tanto con adjetivos como verbos. Nosotros podemos convertir verbos en sustantivos. Pero bueno, eso no nos compete en este momento. Vamos a hablar solamente del superlativo. Entonces recuerden, de una manera sencilla podemos concluir que un adjetivo irá en mayúscula solamente si representa a un nombre en sí. En este caso ya no decimos Lehrer, sino que decimos simplemente freundlichste. Ya no decimos el profesor más amistoso, sino que ahora decimos el más amistoso. Vamos a repetir estos tres procedimientos para el resto de adjetivos. Gross. ¿Qué pasa con gross? Yo qué tonto, yo puse el ejemplo arriba. Vamos a ver quién se acuerda. ¿Cómo sería el superlativo de gross? Am größten. Exactamente. Entonces, Ana, te voy a dar un tip. Ya vi que escribiste una doble S. Si pulsan la tecla Alt, la dejan pulsada y escriben 255 y no sale nada. Jaja, file. Claro, porque lo hice mal. Tienen que pulsar la tecla Alt, dejarla pulsada y escribir 225. Y ahí sueltan la tecla Alt y les va a salir la etcétera. Entonces, por si no lo sabían, pueden intentarlo en el chat si quieren y ver si le funciona. Suele funcionar en cualquier tipo de teclado, solo pulsando la tecla Alt 225. Y si es posible los números, pulsarlos en el teclado numérico.
fresco. Bien, entonces nos quedamos en el am größten. Entonces desde gross pasamos a am größten, muy importante, recuerden el umlaut. Y ahora, ¿cómo hago yo para decir el animal? Vamos a hablar de animal. Animal se dice das Tier, como diría yo, el animal más grande. Alguien me dice das größte Tier. Perfecto. Entonces, fíjense que simplemente va a ser tomar el superlativo, quitarle la n y ya está. En este caso sería das größte Tier. Perfecto. Y ahora si lo quiero sustantivar, como para decir simplemente el más grande, das größte, y ya estaría. Ok, vamos a ir ahora con lecker. ¿Cómo sería el superlativo de lecker? Incluso podrían escribirlo de los tres que faltan, así vamos un poco más rápido. El de lecker, el de einsam y el de mutig. Am leckersten, exactamente. Es un procedimiento bastante sencillo, como pueden ver. De lecker pasamos a am leckersten. ¿Y alguien sabe ahora qué significa mutig? Esa palabra que dice ahí mutig. Yo. ¿Alguien? Yo sé. Pregúntame. Pues mutig es un adjetivo que significa valiente. Cuando alguien es valiente, osado, atrevido, como muy impulsado hacia adelante, pues es una persona valiente. Como nosotros, ¿no? Que estamos aprendiendo alemán. Wir sind mutig. Y pues no solamente somos mutig, sino que wir sind die mutigsten. Es decir, somos los más valientes. Claro que sí. Entonces aquí vi que tiró como un amago de querérmelo corregir. Yo igualmente, si no estoy seguro de un comparativo, yo voy a venir aquí a mi gran página de confianza, el Leo, y voy a buscar la palabra mutig. ¿Y cómo yo puedo ver el superlativo aquí? Sencillo, le damos aquí a nuestro cuadrito de declinaciones y nos vamos a ir al final de todo. Aquí podemos ver que dice Grundformen, Comparativ und Superlativ. El superlativo sería mutigsten, así que está perfectamente escrito. Yo puedo decir wir sind die mutigsten, pero también puedo decir wir sind am mutigsten, y significa lo mismo, somos lo más valiente. Sería como una expresión de decir como lo más valiente que hay, lo más valiente de todo. Ya más adelante explicaremos muy bien cómo funciona esto de am mutigsten. Bien, me faltaría uno, si no me equivoco, einsam. Was bedeutet einsam? Einsam se quedó aquí solito, se quedó en solitario, lo dejamos de último, en solitario. Significa justamente eso, como solitario, hace referencia a la soledad. De hecho, la palabra die Einsamkeit es la soledad. ¿Alguien leyó 100 años de soledad en el colegio? Si lo leyeron bajo su propia voluntad o lo leyeron obligado como yo, ese libro, 100 años de soledad, sería 100 Jahre Einsamkeit. Y el superlativo sería einsamsten. Lo podemos volver a comprobar. Einsam, y ponemos aquí su comparativo y superlativo, efectivamente, einsamsten. Gut, vamos entonces a continuar, no nos quedemos en los 100 años de soledad. Ahora, con este superlativo, recordamos que tenemos que estar atentos a la versión adjetivo, ¿no? Que cuando nosotros decimos los superlativos en adjetivo, tenemos que estar pendientes a qué declinación estamos hablando. Estefanía dice, ¿y el sin, el am? ¿A qué te refieres con eso? El superlativo de einsam con el am. Es que no entendí bien la pregunta. O sea, como decir einsamsten, y luego podemos decir, pues, con cualquier cosa, das einsamste Land. Sería como decir el país más solitario. Y para decir el más solitario, der einsamste, con mayúscula. Ahí está claro. Sus mentes tienen que funcionar como una fábrica, como una línea de producción en la que el adjetivo va pasando y cuando pase por debajo de ese superlativo, que venga la prensa, machacan la palabra y le colocan esa S-T-E-N al final. Y si es necesario, solamente S-T-E. Entonces, lo que les comentaba ahora era que tenemos que estar atentos siempre a que el superlativo sigue siendo un adjetivo. Si yo tengo un acusativo, ese superlativo tiene que ser acusativo también. Si tengo un dativo, pues entonces va a ser dativo. Y es aquí donde les recordaba las reglas de la adjective declinación. Nosotros, a pesar de que solamente vimos la del nominativo, estas pueden seguir aplicando para el acusativo, ya que el acusativo tiene exactamente las mismas reglas, solamente que cambia para el masculino. No lo pierdas, es muy importante. Guárdalo, Harry. Pero el masculino, ¿cómo cambia en acusativo? Nosotros pasamos de decir der a decir qué artículo. Este de aquí. Ich habe den. Por lo menos en el caso del Lehrer, que su artículo original sería der Lehrer. Bueno, de ese der pasamos a den. Y no solamente eso, sino que este acusativo también tiene que afectar al adjetivo. El adjetivo no puede quedarse tal cual y como él es, sino que tiene que también cambiar. Por esa razón, esta N también se le agrega al adjetivo. Ich habe den besten Lehrer. Aquí esta oración es totalmente cierta, ¿verdad? ¿Cómo aplica, hablando justamente de esto de besten, beste? ¿Qué quiere decir esta oración? Ich habe den besten Lehrer. ¿Alguien la puede traducir? Angélica dice, tengo el mejor profesor. Ana también dice, tengo el mejor profesor. Estefanía, Maffer, gracias. Muchas gracias a todos por sus lindas palabras. Yo se los agradezco mucho. Gracias, Andrea. Entonces, vemos que eso de beste significa el mejor, o la mejor, o lo mejor.
pero hace referencia al adjetivo gut. Y nosotros en la clase pasada hablamos del comparativo, de que el gut pasa a besser. Y ahora nos vamos un escalón más, vamos al superlativo. Y estos tres adjetivos rebeldes que no respetan absolutamente nada de la gramática tradicional, por lo menos en el tema de adjetivos, se convierten en am besten, am meisten y am liebsten. Esto lo vamos a analizar muy a profundidad, porque así como vimos lo del lieber, vimos el mehr, que era para cantidades, vamos a ver cómo podemos interpretar el am meisten y el am liebsten. Pero antes que nada, primero voy a hablar sobre la diferencia ahora sí entre decir der beste y am besten. Luego vamos a hablar sobre el am meisten y el am liebsten. Así que si por casualidad se me olvida o algo, recuérdenmelo, porque es muy importante saber la diferencia entre ellos y cómo utilizar cada uno. Vamos a ir con ejemplos prácticos. Lo más. ¿No? Lo más es lo que significa el superlativo en el alemán. Acabamos de decir, ¿no? Ich habe den besten Lehrer. Entonces, todos ustedes lo definieron aquí en el chat, dándome palabras de apoyo. Y ahora vamos a hablar sobre mí. Yo, pues, no soy un profe tan convencional. Entonces, podemos decir, Jorge ist am verrücktesten. Y cuando yo digo Jorge ist am verrücktesten, yo no estoy diciendo exactamente Jorge es el más loco. Porque si yo dijese Jorge es el más loco, dijera directamente ist der verrückteste. Lo dijera como un adjetivo y en mayúscula, por suerte. Der verrückteste. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Porque dice am verrücktesten. Porque yo estoy comparando con el todo. Es decir, cuando yo digo am, cuando lo digo de la manera adverbial, estoy diciendo que es lo más loco. O sea, lo estoy comparando con la locura misma, con un vaso de agua, con el universo, con todas las personas, con un animal, lo que sea. Lo más loco. Es decir, de todo lo que existe en el mundo o en el universo, yo soy lo más loco. Entonces, es para no compararlo con algo en específico. Si ahora yo me reduzco a compararlo con el resto de profesores, de esos que pueden ver también en Instagram, que todos son así un poquito más normales, no publican cosas tan raras como yo. La verdad, las cosas como son. Entonces, ahora sí yo puedo decir, Jorge ist der verrückteste Lehrer. Porque ahora lo estoy comparando solamente con profesores, ya no lo estoy comparando con el resto del universo. Vamos a dar un ejemplo de esto, y es que yo también pudiese decir el alemán. Vamos a hablar del alemán. ¿Qué cosas tan bonitas podemos decir del alemán? ¿Qué es el alemán? Schön, einfach. ¿Qué otra cosa podemos decir? Praktisch, schwer. No, Angélica, ¿cómo que schwer? No puede ser. Bueno, te voy a hacer caso, voy a utilizar ese adjetivo. Yo puedo decir que das Deutsch ist, y ahora voy a utilizar el superlativo de schwer. ¿Cómo sería el superlativo de schwer? Recuerden, vamos a decirlo de ambas maneras. Ajá, am schwersten. Entonces voy a decir aquí, das Deutsch ist am schwersten. Y aquí estoy hablando de la manera adverbial. Das Deutsch ist am schwersten. Y luego voy a decir, ok, Estefanía dice schwerste. Angélica también escribió schwerste. Pero, ¿qué me falta? Porque si ahora es el más difícil, ¿qué cosa? ¿Qué es el alemán? ¿Cómo podemos definir el alemán? Lo más evidente. Sprache, exactamente. Entonces yo no solamente voy a recordar la palabra Sprache, sino que, ¿cuál es el artículo de Sprache? Die, richtig. Entonces, aquí tengo que decir das Deutsch ist die, y ahora la palabra schwer en superlativo como un adjetivo. Die schwerste Sprache. Das Deutsch ist die schwerste Sprache. Y ahora, si simplemente quiero decir el alemán es el más difícil, das Deutsch ist die schwerste en mayúscula. Y ya está. Así es como yo puedo hacer el superlativo de estas tres maneras. ¿Qué les parece? ¿Complicado? ¿Es cuestión de práctica? Yo les diría sinceramente que para mí es bastante sencillo de aplicar si ustedes entienden cuál es la diferencia entre el am y el die. Ni siquiera ya en significado, porque esto que yo les estoy explicando aquí es un detalle. Esto no es algo totalmente importante o relevante, porque pueden decir cualquiera de las dos en el momento que ustedes quieran. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. El segundo ejemplo, este de aquí, das Deutsch ist die schwerste Sprache. Aquí lo que hice fue tomar el alemán, das Deutsch. El alemán es, ¿qué es el alemán? No solamente el alemán va a ser lo más difícil, sino que va a ser el idioma más difícil. Para yo decir el idioma más difícil, escribo el idioma y ahora le voy a agregar el adjetivo schwerste. Qué casualidad que schwerste es superlativo. Eso no tiene por qué suponer ningún problema. Voy a dar otro ejemplo, porque este es muy fantasioso, que el alemán es difícil. Jaja. Vamos a hablar de was es ihr zu Abend. Mira, lo voy a decir yo. Müsli. Entonces, müsli, si no me equivoco, su artículo es die Müsli. ¿Qué puedo decir yo del müsli? Vamos a suponer que es un cereal súper sano. No estoy hablando de nada cargado mucho de azúcar, así que voy a hablar del cereal y que el cereal es muy sano. Gesund. Entonces, ¿cómo sería el superlativo de gesund? ¿Qué puedo decir aquí yo con esta palabra gesund? Y entonces voy a repetir estos tres ejemplos exactamente así como lo hice con Deutsch y la palabra schwer.
Ah, y lo voy a decir también con que, así como definimos que Deutsch es un idioma, Müsli va a ser una comida. Das Essen. Angélica dice, am gesundsten. Exactamente. Igualmente, creo que gesund es una excepción, lo voy a mirar. Gesund, porque gesund, a pesar de que tiene 2 sílabas, por alguna razón me suena que tiene umlaut. Se puede de ambas maneras. Esto va a ocurrir muchas veces. Se van a encontrar algún adjetivo que tenga 2 maneras de decirse. Esto lo hacen los alemanes por temas de pronunciación o simplemente porque les provoca y ya. Ambas opciones van a estar bien. Así que tanto Angélica como Ale lo hicieron correctamente. Uno sin umlaut, otro con umlaut. Yo lo voy a dejar sin umlaut porque qué fastidio. ¿Qué clase de caballero sois vos? Entonces, voy a decir, die Müsli ist am gesundsten. Recuerden, ambas opciones son correctas. Ahora voy a decir que el Müsli es la comida más sana. ¿Quién me dice esta oración? Bueno, paren todo, muy importante. No me di cuenta que aquí se le agregó una E extra. No solo va a ser gesundsten, sino gesundesten. Es decir, al adjetivo gesund, antes de hacer el superlativo, que sería agregar una STE, tenemos que agregar aquí, antes de empezar todo esto, una letra E. Gesundesten. Esto ocurre para también mejorar un poco la pronunciación. No es algo que yo les vaya a pedir o que alguien les vaya a exigir como que, oye, ¿cómo no vas a saber cuándo agregar una letra E para el superlativo? ¿Qué te pasa? Es algo realmente opcional que también se hace para mejorar la pronunciación. Eso también ocurre, por ejemplo, con, bueno, justamente los ejemplos que vimos aquí arriba, ninguno lo tenía. Más adelante recuerdo haber colocado alguno. Entonces, vamos a dejarlo con gesundesten. Andrea dice, die Müsli ist die gesundeste. Bueno, aquí tenemos que cambiar el artículo. No sería otra vez el artículo die, no podría ser die gesundeste, porque ¿qué es el Müsli? O sea, tenemos que definirlo como comida. Entonces, como estamos utilizando la palabra comida, el artículo tiene que ser el de comida. Das gesundeste Essen. Y por último, die Müsli ist das, y en mayúscula, gesundeste. Igualmente, ahora pensándolo bien, tu ejemplo no está mal, porque yo aquí me estoy refiriendo a la comida, o sea, das Essen. En tu caso, si tú dices, die Müsli ist die gesundeste, te estarías refiriendo a que es el más sano de los muslis. Eso podría ser un buen argumento como para decir que tu respuesta está bien, pero tienes que saber por qué. Si dices con el artículo die, podrías hacer referencia a todos los muslis, y entonces ahí sí te la paso, te la doy como correcta. Muchas veces lo van a ver escrito como simplemente un adjetivo y muchas veces va a estar en acusativo o en dativo. Yo puedo decir aquí, wir reisen mit dem Flugzeug. Y claro, yo aquí estoy diciendo mit y el mit es dativo. El dativo hace que cambie el artículo y que el adjetivo también cambie. Entonces, ¿cómo van los adjetivos en dativo? Bueno, adjetivo que tenga una declinación dativa, pueden memorizarlo ya, que en el 98% de los casos va a ir siempre con N. Es decir, que yo le enchufo aquí una letra N y ya está, me olvido. Recuerden, adjetivo, dativo, N, adjetivo, dativo, N. Y tiene que ser así como para que se lo aprendan rápido y puedan hacerlo desde ya correctamente. ¡Qué impactante noticia! Hay ciertos casos en los que ya no lleva N, pero son muy pocos. Eso yo creo que se los irá dando la experiencia y esta no es la clase para hablar de ello, así que wir reisen mit dem größten Flugzeug. Aplico superlativo y por último adjective declinación. Bien, continúo. Ya que le estamos dando más importancia a la parte de adjetivo, tampoco hay que quitarle importancia a la parte adverbial. O sea, esto no, a pesar de ser una comparación general, también tiene un uso muy importante. Y es que yo puedo decir, sobre todo para hablar de problemas, si alguien me está preguntando qué hacer o estamos buscando la solución para algo, si yo siempre voy a intentar buscar lo mejor, lo que sea más adecuado. Siempre estamos en busca de eso, ¿no? De la excelencia. Por lo tanto, una pregunta que me hacen mucho en español sería, wie kann ich am schnellsten Deutsch lernen? Todos entienden esta pregunta. Es por ello que yo llamo a este tipo de superlativo adverbial, porque aquí lo estoy haciendo de una manera adverbial. Es como decir, ¿cómo puedo yo lo más rápido posible o lo más rápidamente o de la manera más rápida aprender alemán? Y la respuesta también incluye este am schnellsten. Am schnellsten lernen Sie bei Alemanología. Esto sería como decir que lo más rápido sería o lo mejor sería aprender con alemanología. ¿Y pues qué van a hacer ustedes? Pues qué más caso. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Das Gesicht. Das Gesicht es la cara. Y estoy hablando de hübsch. Hübsch es el adjetivo bonito. Muchas personas dirán, ajá, pero bonito no se dice schön. Y aquí es un buen momento para nombrar la diferencia entre ambos. Bajo mi punto de vista, el adjetivo schön quiere decir bonito, lindo, pero es desde un punto de vista como más tierno, ¿no? Como tierno, como, ay, qué bonito. Aquí en España dirían, ay, qué mono, qué tierno, qué mono. No es un bonito como de, bueno, cuchi también sería una palabra. En Venezuela decimos mucho, ay, qué cuchi, o qué cookie. Ya luego tenemos la palabra hübsch. Aquí es donde empiezan a aparecer las maripositas y donde empiezan a hacer las hormonas, mandar ciertas señales al cuerpo, porque alguien es precioso,
hermoso, alguna muchacha es linda, me gusta, me parece que wow, lo máximo, entonces esa muchacha o ese muchacho ya no es schön, sino que ahora es hübsch. Entonces, para que vean la diferencia, si en algún momento están ahí como ligando con alguien, no sé si sea el caso de todos aquí presentes, pero en el caso ya de algo más en serio, utilicen el hübsch. Y por si a ustedes se los dicen hübsch, sepan captar el mensaje. Bueno, sigo. Voy a hablar de la cara más hermosa. Das hübscheste Gesicht. Miren, con la palabra hübsch también se le agrega esa E de la que hablábamos antes, para gesund. Bueno, aquí también se agrega porque, a ver, aquí es un poco complicado. Aquí ya hay 1, 2, 3, 4 consonantes seguidas. Vamos a agregar 2 más. No hay que ser tan sádico. Hübschste, hübschste. No, mejor hübscheste. Un poquito, solo un poquito más amigable. Entonces, cuando ustedes noten que es complicado pronunciar una palabra, un superlativo, una palabra modificada en general, agréguenle una vocal. Así esté bien o mal, estoy seguro que la mayoría de las veces va a estar bien. Estoy harto de tus mentiras. Porque esto aplica no solo para el superlativo, sino para palabras compuestas. También aplica para el genitive. Hay muchos casos en los que los alemanes arbitrariamente le agregan una letra a una palabra. Muy fuerte, ¿no? Que yo diga, ay, arbitralmente. Seguramente tiene que haber una razón. Muchas veces no. Y este caso es uno de ellos. Luego, si yo simplemente digo que tu cara es lo más hermoso, miren, para que copien la frase. Dein Gesicht ist am hübschesten. Entonces ya la tienen aquí, tómenle captura, la copian y se la dicen a alguien. Así practican el superlativo. Todo por puramente objetivos gramaticales. Vamos ahora con el trabajo. ¿Quién aquí tiene el trabajo más cómodo? Pues esa persona va a decir der bequemste Job. Dein Job ist am bequemsten. En este caso, a mí no me parece necesario agregar una letra E, como hicimos en el caso de hübsch. Entonces, dein Job ist am bequemsten. Y por último, decidí cambiar un poco el verbo, porque no siempre vamos a hablar de ser. Yo puedo hacer algo que es lo mejor. Yo puedo cocinar lo más rápido. Yo puedo trabajar lo más eficiente. En este caso, hablo del sapo. Die Kröte es el sapo. Y hoch es un adjetivo que significa alto. Yo puedo hablar de varias especies de sapos y hay uno que va a ser como el más alto en estatura. Bueno, ese va a ser die höchste Kröte. Y por último decir, die Kröte springt am höchsten. El sapo salta más alto. Exacto, salta lo más alto. Es decir, lo más alto que se puede. Muy bien, a fin de cuentas está correcto. Ya para ir terminando, vamos a hacer ejercicios sobre esto. Entonces, vamos a escribir el superlativo que falta. Aquí lo vamos a pensar muy bien, vamos a analizar la oración y vamos a ver de dónde podemos sacar el adjetivo que tenga que ir aquí. Die Oma ist eine gute Köchin, aber meine Mutter kocht. Y entonces aquí, ¿qué debería decir yo? Ok, Estefanía dice am besten, Ana dice am leckersten. Bueno, ambos casos están correctos a nivel lógico. Ambos casos en verdad pudiesen ir aquí. Yo tenía en mente am besten, que va a ser el que voy a escribir, pero Ana, ese caso también está muy bien. Am leckersten. A ver, tiene sentido, que es lo que a mí me interesa, que tenga sentido. No vayan a poner aquí que cocina am schwersten, o qué sé yo, am mutigsten, como que cocina lo más valiente. Ahí ya son casos en los que hasta un alemán haría el típico gesto, ¿no? Vamos con esta segunda. ¿Qué podemos decir de Rusia? A ver si alguien tiene algo bonito que decir. No se vayan a pasar, que luego yo de aquí saco un clip para TikTok y para YouTube, así que no vayan a decir nada muy obsceno. Por favor, vamos a decir adjetivos neutrales. Grüße. Ok, muy bien. Exactamente era el que yo estaba pensando. ¿Verdad que te engañé? Bueno, Angélica dice Kelsten. Algo anda mal. Ok, voy a utilizar el ejemplo de Angélica para corregirlo. Porque justamente el adjetivo kalt es uno que se le agrega umlaut, que lo hiciste, pero falta algo más. Kelt, y claro, aquí yo tengo que agregar el superlativo. Keltste. Sería Keltste, pero eso se pronuncia un poco incómodo, ¿no? Keltste. ¿Qué debería ser aquí con el adjetivo de kalt? Anteriormente nos topamos ya con un par de adjetivos incómodos. Exacto, agregamos una letra E justo antes del superlativo. Lo podemos hacer en orden para que no nos vayamos a confundir. Primero que nada, kalt. Le pongo el umlaut para no olvidarme. Kalt. Kelt. Ahora una E y ahora viene el superlativo. S-T-E. Das Kälteste. Muchas veces si yo divido los pasos, aunque parezca una estupidez, porque yo lo puedo hacer súper rápido, para mí es mejor hacerlo así para precisamente no confundirme. Entonces créanme cuando les digo que esto ahora en este momento pues lo estamos haciendo pausado, pero la idea sería que en algún momento en 10 segundos seamos capaces de decir esto ya. Que nos digan Russland y tú digas, wow, Russland is das kälteste Land, y lo digas sin pensarlo. Pero por algún lado tenemos que empezar. Vamos a nuestro primer consejo circunstancial
con superlativo. Hast du Fieber? Geh zum Arzt. ¿Qué dirían aquí? Ajá, yo aquí colocaría una opción que se me olvidó. Miren que sí, al final sí se me olvidó, pero a ustedes también se le olvidó. Am schnellsten. Es que am schnellsten sería como la opción más rápida. O sea, como que estarías diciendo que lo más rápido será que vayas al médico, pero lo más rápido sería que te tomaras una pastilla o que te metieras en la bañera, que te midieras la temperatura, qué sé yo, cualquier otra cosa. Aquí sería algo como que la mejor opción, o sea, podríamos decir am besten, pero yo quiero decir algo como que lo que más quiero yo es que vayas al médico. ¿Y cómo hago yo para decir lo que más yo quiero? Am richtigsten sería también una opción para decir como lo más correcto. Angélica dice liebsten. Y esta es la palabra que se me olvidó explicar y no me dijeron nada. Am liebsten. Que por cierto me acabo de dar cuenta de que soy medio disléxico porque aquí escribí super altivo en Entschuldigung. Voy a retroceder un poquito aquí arriba que se me olvidó. A ver, am meisten y am liebsten. Vamos a poner el ejemplo de algo que a mí, algo que significa mucho. Viel es mucho. Entonces, si viel significa mucho y yo tengo algo mucho, ¿no? Yo tengo ich habe viel Arbeit. Pero resulta que tengo ich habe mehr Meetings. Tengo mucho trabajo, yo tengo más meetings que trabajo y lo que más yo tengo, lo que más yo tengo es hambre. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que lo que más tengo es hambre? Alguien me lo escribe. Ok, meisten. Pero ¿cómo sería la oración completa? Yo lo que más tengo es hambre. Vale, Ana dice con am liebsten. Pero es que justamente liebsten no es el comparativo de viel. En este caso yo tendría que ir directamente con la palabra meisten. Sería exactamente esa oración que tú escribiste, pero con el am meisten. Ich habe am meisten Hunger. Con el am, muy importante, con el am. Ich habe am meisten Hunger. Entonces ahora significa que lo que más yo tengo es hambre. Entonces cuando yo digo la palabra am meisten con cualquier verbo, estoy diciendo que lo que yo más hago es ese verbo. Sorprendente. Yo puedo decir aquí, ich spiele am meisten, no sé, FIFA mit dem PlayStation. Significa que yo durante todo mi día estoy dando a entender que lo que más yo hago es jugar PlayStation y jugar al FIFA en PlayStation. Y claro, aquí entra en juego el otro superlativo, am liebsten, porque entonces no es lo mismo lo que más te gusta y lo que tú más haces. Lamentablemente en nuestra sociedad nosotros decimos ich arbeite, de hecho yo siempre pongo este ejemplo, ich arbeite am meisten, aber ich schlafe am liebsten. Y esta oración es perfecta, esta oración sí que es genial porque expresa literalmente la diferencia entre am liebsten y am meisten. Creo que muchas personas aquí se pueden sentir identificadas. ¿Se entiende? Cada vez que ustedes quieran decir qué es lo que más prefieren, qué es lo que mejor les conviene hacer en ese momento o lo que ustedes más desean, entonces va a ser am liebsten. Si tienen que escoger entre 3, 4 opciones, no sé, de vacaciones, ¿no? Vamos a ir a tal país, tal país, tal país. Y resulta que al final toman una decisión y dicen, wir fliegen am liebsten nach Österreich. Significa que la mejor decisión o lo que ustedes más quieren es volar a Austria. Entonces ahora sí, vamos a terminar el resto de ejercicios. Y ya con eso terminaríamos. Entonces, ich mag viele Sports. Ich treibe Strandfußball. Aquí tenemos dos cosas que mirar. El verbo treiben. ¿Qué quiere decir treiben? Y aquí vamos a empezar a expandir un poco el vocabulario. ¿Alguien sabe qué significa treiben? Was bedeutet? Practicar algo, practicar. Exactamente. Asocien este verbo treiben a la palabra Sport. Siempre que vayan a decir que practican algún deporte, pueden decir ich treibe Sport, ich treibe Fußball. En este caso, ich treibe Strandfußball. Entonces, claro, cuando decimos ich mag viele Sports, estamos diciendo que me gustan muchos deportes. Si me gustan muchos deportes, esto sería como decir ich treibe gern Sports. Entonces aquí ya yo sé qué superlativo voy a utilizar. Entonces ese superlativo va a ser am liebsten. ¿Ven? Otro ejemplo de am liebsten. Gut, siguiente. Jeder Spieler ist älter als ich. Und ich spiele gegen den... Aquí voy a tirar yo la suposición. Primero hacemos un comparativo que dice cada jugador es más viejo que yo. Y yo juego o yo voy a jugar contra el más viejo. ¿Qué debería decir aquí? Älterste. ¿Segura? Älterste. Así con esa R. ¿Cuál es el... Arranca desde cero, Ana. ¿Cuál es el adjetivo inicial? Sin comparativo. Andrea dice am älterste. Tampoco. Älterste. Están agregando dos letras de más. Porque le están... ¿Saben qué pasa? Le están aplicando el superlativo al comparativo. Y eso es lo que no está bien. ¿Cuál es el adjetivo inicial? Älterste. Tampoco. A ver, ¿cuál es el adjetivo inicial? Älter viene de alt. Simplemente alt, ¿no? Así, alt. Ok, Alberto acaba de decir älteste. Ahora sí, el superlativo no viene del comparativo, no es como que un segundo proceso, sino que yo a esta palabra, a esta, es a la que tengo que agregarle la STE. Entonces, alt, yo la voy a convertir en
teste. Pero como esto se pronuncia súper mal, le voy a dejar la letra E aquí. El teste. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora sí se entiende. En este caso, le dejamos la letra N. Correcto, Ana. ¿Por qué? Porque aquí hay un acusativo. No porque tengamos que decir am ältesten, sino porque aquí esta N significa que esto está en acusativo. Entonces aquí sería ältesten. Y no solamente ältesten así y ya, sino en mayúscula, porque estoy sustantivando ese adjetivo. La preposición gegen es acusativa. Entonces, gegen den ältesten. Y ya para irnos. Wie oft höre ich Musik? Ich höre mehr Michael Jackson als Queen. Aber ich höre Daddy Yankee. Y entonces fíjense en los comparativos que he estado utilizando. Das ist eine Mangoschale. Nein. Ok, Angélica dice am meisten. Correcto. Y voilà, significa que lo que yo más escucho es Daddy Yankee. Bien, pues mira, Ana, es un buen término. Eine Mangoschale. La verdad es que lo deberíamos patentar en Alemania. Good. Gente, hasta aquí nuestra clase. Esto continuará. Parece bastante confuso, como tú dices, eine Mangoschale. Alguna confusión, alguna trampita, pero ánimos, que sí se puede. No sé en qué nivel esté cada uno. Todavía no los conozco personalmente, pero creo que cada domingo pues vamos avanzando un poquito más. Yo siempre voy a ir dando temas interesantes, temas importantes para que podamos avanzar. Andrea dice, ¿cuándo haces preparación de A1? El mes que viene. Voy a planificar varios horarios para poder abarcar todos los niveles. Espero que los horarios que yo pueda organizar le funcionen, sobre todo a las personas que están interesadas, porque a ver, si fuera por mí, yo me picara en 8 o 9 personas y pudiera dar clases siempre. Igualmente, para la preparación del A1, o sea, para el del nivel completo A1, tienen un curso en mi página web que es de Practiquita, que es un curso pregrabado que yo mismo hice, grabé, edité, le metí ejercicios, quizzes, vocabularios, o sea, hay de todo. De hecho, aquí hay personas que han hecho ese curso y les ha ido bastante bien, por lo menos hasta ahora han llegado a un buen nivel gracias a las formaciones. Así que nada, la clase de hoy la vamos a dejar hasta aquí. Espero que todos la hayan disfrutado y pues nos vemos el domingo que viene. Y si tienen alguna duda, pues recuerden escribirme a mí en Instagram o en TikTok. Y pues nada, nos vemos el domingo que viene. Tschüss.